Bueno, la idea es que hoy trabajemos un cómo que a todas todas nos enfrentamos muy seguido, que es cómo elaboramos propuestas comunitarias, colectivas, con nuestro grupo, con nuestra comunidad, en nuestra organización. Em, Sé que todas tenemos una idea bastante práctica y bastante cotidiana de cómo armamos un proyecto comunitario, cómo elaboramos propuestas comunitarias. Eh, Antes de empezar con las filminas que preparamos, me gustaría saber si ustedes, pone la segunda, si ustedes tienen una idea, bueno, no miren lo de abajo, yo creí que no iba a aparecer, tienen una idea de lo que es, cómo se hace o qué es un proyecto comunitario. ¿Qué pensás Muy vos? buenas tardes. Hola, Rosa. Bueno, eh, para mí un proyecto comunitario es donde, por ejemplo, un territorio presenta un proyecto para el beneficio, para solucionar algún problema que hay dentro del territorio. Eso es lo que puedo decir. Súper, gracias. Como dice Rosa, es cuando tenemos un problema, buscamos dar un plan, un proyecto para avanzar. A veces no es un problema, pero es una idea que tenemos, ¿no es cierto? Como grupo de mujeres en este caso, o en un grupo mixto, o en una organización de la comunidad. Solamente saludos, sí, yo entiendo un poquito a armar un proyecto desde la perspectiva del grupo, ¿no? Con quienes queremos realizar como proyecto comunitario. Eso entiendo. Gracias. Bueno, es exactamente eso que ustedes están diciendo. Acá pusimos, es una iniciativa que buscamos generar un impacto positivo en la comunidad de cada una o con un grupo cercano de nuestro territorio. Para llevar adelante este tipo de proyectos necesitamos un plan de acción que lo pensemos antes, durante y después, y que esté bien estructurado, que esté armado y que lo socialicemos con el grupo, ¿sí? Que lo pensemos colectivamente, que lo pensemos comunitariamente. Este plan de acción es un proceso bastante complejo, no digo complicado, sino complejo, y necesita que lo planifiquemos y que tengamos en cuenta algunas llaves, algunas claves para que nos salga mejor. Tenemos que mantenernos actualizados en el tema y contrastar la información que vamos acumulando, que vamos recuperando, ya que no puede ser un proyecto ni un plan de acción idéntico para todos, porque no es un enlatado, no es un, una lata de Durano que salen todos igualitos. Cada comunidad es única, eso lo sabemos. Podemos aprender mucho entre una comunidad y otra, pero cada una es única, es singular y necesita enfoques adaptados a lo que es, a sus necesidades y a sus procesos. ¿Sí? El éxito de un proyecto comunitario depende de cómo armemos un plan, como decíamos, detallado, elaborado, etcétera, etcétera. Este es un proceso
que es muy necesario para que sean efectivas las iniciativas de la comunidad. Y es importante que lo pensemos con una planificación rigurosa y detallada, tomando en cuenta varios factores. Nos animemos a poner en práctica los distintos pasos que vamos a enunciar ahora y vamos a ver que vamos a recuperar una forma más eficiente, más útil para llevarlo adelante. Bueno, este proyecto, este plan de acción, es importante que sepamos que no lo podemos hacer en un día. Necesita tiempo, necesita conversaciones, necesita que hablemos del tema. Elaborar un plan de acción efectivo, eficiente, es importante para cualquier proyecto que queramos encarar a nivel comunitario. A ver, ¿podríamos dar algunos ejemplos de lo que ustedes estuvieron haciendo, están haciendo como proyectos en su comunidad o en su organización o desde su organización? Buenas tardes, soy Hola, María Marcela Clara. Carvajal de Morillo, Salta. Eh, Me interesaba la temática esta porque considero, ya sea comunitario o un proyecto individual, creo que lo más complicadito que se nos hace es a veces hacer un buen diagnóstico de la problemática, ¿no? Y en el caso de ser colectivo, conjunto, a veces determinar la problemática que buscamos solución y sobre todo también llegar a un consenso, ¿no? Esto del diálogo que hablaba acá en la parte teórica y eso por ahí nos cuesta. No sé si sabrá de técnicas que ayude a eso, por ejemplo, es mi pregunta. Creo que es interesante tu apuesta, que es cómo llegamos con otras y con otros a elaborar un plan de acción que tenga un común denominador, que todos pensemos que tenemos que ir para ese lado. No Ujú, estamos hablando necesariamente de proyectos individuales, sino ujú, de justamente de lo que vos decís, cómo hacemos para negociar con los demás las prioridades, lo que es eso. importante para uno que pueda ser también para los demás. Vos Ujú, estás abriendo un tema que es muy importante y no sé si tenemos la posibilidad en este encuentro de aclarar qué pasa cuando no llegamos a un acuerdo, qué pasa cuando tenemos diferencias, cuando más allá de algo clave que es tener la capacidad de escucharnos y de ujú, sentirnos escuchadas, de poder argumentar con los otros y de poder entender que los otros también tienen argumentos, hay una serie de técnicas cuando nos empantanamos. ¿Vieron cuando ujú, tenemos un auto o una moto que nos ujú, empantanamos en un camino de lluvia? sí. Bueno, y no podemos ir para atrás y para adelante peor porque se nos hunden más las ruedas. Bueno, cuando pasa eso, hay una serie de técnicas o de tics o de ideas que podemos tener para no levantarnos, golpear la mesa, irnos y cerrar la puerta con toda la furia que nos da. Así que sí, yo creo como Valeria que es muy importante lo que vos decís, porque no siempre estamos queriendo hacer lo mismo, ¿sí? Ujú, Desde un proyecto podemos pensar en lo que estuvimos hablando con una compañera, un proyecto de, no sé, de turismo comunitario. Y cuando nos ponemos a charlar, algunas piensan que es imposible, que no sirve, que no es el momento, que no tenemos las condiciones materiales para hacerlo. Bueno, ujú, eh, otra cosa
otro proyecto era el de las gallinas ponedoras. Y algunos tenían una idea, otros tenían otras, y estaba como medio duro definir qué hacer con las gallinas en verano que se mueren de sed, qué hacer con esa variedad de gallinas que no resistían el calor. Bueno, otras habían descubierto unos vasitos para que tomen agua permanentemente. Bueno, son todas partes de un proceso que tienen que ver con elaborar proyectos. Vuelvo a decir, el tema que vos propones es muy interesante y muy importante, me doy cuenta de poder hablar, porque todas vivimos situaciones a veces que no se resuelven solas, que hay que empezar a ovillar de nuevo el hilo de nuestras relaciones, de nuestras comunicaciones, de nuestras propuestas. Así que lo dejo pendiente. Si podemos, vamos a ir enganchando con eso. Mafita, Guarda, Jiménez, que lo venimos trabajando al tema de la transformación de los conflictos en relaciones colaborativas. ¿Sí? También una de las Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Lucre? Hola Lucre y feliz Santiago. cumpleaños. Muchas gracias. Ah, Hoy feliz pasé cumpleaños de cumple. reunión en reunión. Feliz Sí. cumple, Lucre. Feliz Gracias, cumpleaños. querida. Feliz cumple, Lucre. Muchas gracias. Una de las cosas que a veces cuesta más y cada vez más es poder definir qué de todos los problemas o necesidades o ideas que tenemos vamos a elegir, ¿no? Porque a veces como que queremos abarcar varias cosas y todas tienen su grado de importancia, pero algunas no depende de nosotras resolverlo, y de las que sí depende de nosotras poder priorizar y elegir una por sobre las distintas necesidades. Me parece que a la hora de pensar un plan de acción o jerarquizar o darle un orden de qué primero y qué después o qué es más urgente, es una de las cosas que nos lleva más tiempo. Y si estamos pensando un poco en experiencias de las organizaciones y de nuestro estar y andar por los territorios, cuando decía la compañera del acompañamiento técnico, creo que empieza a ver en las comunidades hijas, nietas, jóvenes que son de la comunidad y que tuvieron la oportunidad de acceder a un poco más de escolaridad, que entonces lo hemos visto en muchos casos en estos más de 20 años con el colectivo, que empiezan a hacer un buen enlace entre aquellas historias y relatos y necesidades sentidas tan bien expresadas por las mayores de la comunidad, pero que a veces requieren como un acompañamiento, un andamiaje, digamos, para poder poner eso en palabras y en casilleros y en los formatos, ¿no?, que nos piden los proyectos. Y por eso tan importante, cuando hay un técnico cerca, buenísimo, pero si no lo hay, construir esos lazos intergeneracionales, donde cada uno pueda hacer un aporte a la hora de escribir lo que queremos decir. Sí, totalmente de Es un acuerdo. ejercicio Yo importantísimo. creo que no es solamente incorporar los jóvenes para una tarea particular. Claro, como vos decís, lo último que dijiste era lo que yo quería agregar, que es todo un coaprendizaje, ¿no? Y es una interacción en donde se puede valorar y reconocer y respetar a unos y otros, más allá de la edad, porque hay itinerarios que son siempre distintos y que vale la pena aprender unos de otros, ¿sí? Eso me parecía muy importante. Gracias, Lucre, por tu aporte. Antes de ir a los pasos, quería decirles que la idea de hoy es que veamos estos pasos con atención y vayamos pensando si estamos de acuerdo, si no, qué le falta, qué no le falta, y que después vayamos a trabajar acá mismo
en el Zoom, en pequeños grupos, si nos da el tiempo hoy, y esperamos que sí, empezar a trabajar, pero con una situación que no tiene que ver exactamente con un caso particular de algunos de ustedes, sino con casos que normalmente y usualmente nos pueden tocar a cualquiera en cualquiera de los lugares. Y vamos a trabajar eso tratando de aplicar estos pasos para después recuperar cómo armamos este plan de acción. Y eso seguramente podremos hacer un plenario más conversacional, un diálogo sobre esto, mañana en la segunda parte del taller. Les quería contar un poco el proceso porque no se los conté al principio. Bien, bueno, esto es un poco lo que decía la Lucre, cómo identificar el problema o la necesidad. Y el primer paso es identificarlo lo más claramente posible. El problema que se quiere abordar con el proyecto comunitario. A veces no es un problema, como decíamos con Marcela hace un rato. Es una necesidad que vemos. Que se puede transformar en un problema si no le damos una respuesta apropiada, específica a esa necesidad que tenemos. Puede ser ambiental, social, educativo, de salud, de productivo, bueno, hay muchos etcétera acá para agregar. Es importante que podamos buscar información, pedir información a otros que ya la tienen, ver cómo buscar la información sobre cuál es el problema para poder comprender hasta dónde llega y sus posibles causas. Antes de embarcarnos en el proyecto comunitario propiamente dicho, es importante que podamos identificar y comprender las necesidades y problemas de la comunidad. Podemos realizar encuestas, podemos realizar charlas con los vecinos, entrevistas, analizar datos que ya podamos tener o que el municipio tenga o la comuna tenga o una investigación previa para tener una imagen lo más clara posible de lo que queremos abordar. Entonces, por un lado, es importante recopilar información, investigar, eso es investigar, es saber cosas que aún no sabemos, es hacer de esas cosas nuevas un archivo prolijo que nos permita usarlo. Y ahí hablar con los demás, hablar con la gente o hacer una encuesta, que es una forma de recuperar información. O identificar con una entrevista con gente que sabemos que conoce bien el lugar, el problema, la necesidad, y después hacer un análisis de todo esto para poder entenderlo mejor. ¿Qué opinan del punto? Sí estoy de acuerdo con lo que ha mencionado, que es lo más importante y que a veces cuesta identificar ese problema. Sí, no podemos ir en un camino de niebla, porque si no, no sabemos bien qué dirección toman, ¿no es cierto? Es importante tenerlo claro. Una vez que tenemos esto pensado, masticado y lo estamos digiriendo, establecemos metas y objetivos. Las metas es un poco lo que buscamos cuantitativamente marcar, lo que queremos encontrar o representar como resultado final. Mucha gente considera que las metas son lo que podemos cuantificar, ¿sí? Decir, bueno, vamos a tener este año que cosechar X cantidad de comida para el ganado. Tanta cantidad. Entonces, esa cantidad es una meta que queremos lograr.
Mientras que los objetivos son acciones que tienen que ser muy claras, muy específicas, que debemos realizar. Es importante que podamos definir lo que queremos con el proyecto. Los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes como respuestas al problema que identificamos y con un tiempo determinado. No podemos decir este es un proyecto indefinido, porque eso es un proceso. Y el proceso tiene a veces proyectos en su interior. Y lo interesante es que podamos hacer la diferencia entre lo importante que es un proceso y lo importante que son los proyectos, porque el proceso empieza y no sabemos ni cuándo, ni por qué, ni cómo va a seguir. En cambio, un proyecto es algo que empieza y que termina. A veces termina, o a veces hay, al final de lo que habíamos proyectado, nos damos cuenta que surgen otras posibilidades que no habíamos visto antes. ¿Sí? Bien. 3. El punto 3 es que empezamos a planificar las actividades. Ya tenemos las metas, los objetivos y ahora planificamos. Definimos las actividades lo más específicamente posible. Actividades que van a depender de esos objetivos también específicos que nos habíamos marcado. Cada objetivo puede tener varias actividades. Deben ser bien detalladas y estar organizadas lo más lógicamente posible. ¿Qué quiero decir lógicamente posible? Que no vamos a empezar a decir cómo vamos a ver, a hacer la propaganda y la difusión de la producción de artesanía, si no diseñamos primero quiénes, cómo vamos a hacer colectivamente esas artesanías que nos planteamos en los objetivos. Un ejemplo. Además, es importante que digamos qué responsabilidades tiene cada una y cuánto tiempo nos lleva, qué cronograma nos podemos hacer para cada una de las actividades que estamos marcando. Entre esas actividades tenemos que identificar cuáles son las actividades necesarias, porque ya teníamos los objetivos claros y asignamos las responsabilidades. Acuérdense del punto A y del punto B. Ese de asignamos responsabilidades tiene mucho que ver con que no estamos solas, que nos distribuimos el trabajo colaborativamente. Nos damos los plazos para cada actividad, ponemos fechas límites para terminarla y esperamos cumplirla. No siempre podemos, ¿no es así, Mafita? Y aseguramos tener en cuenta la secuencia, ¿no? Necesitamos recursos materiales, recursos financieros y disponibilidad humana para llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué necesitamos materialmente? Y de dónde sacamos, cómo conseguimos, cómo buscamos financiamiento. Y nos aseguramos de contar con estos recursos para poder empezar. El punto 4 tiene que ver con esto, de establecer un presupuesto para ese plan de actividades que nos propusimos. Tenemos que tener un reflejo de cuáles son los recursos financieros que necesitamos. Esto incluye cuánto necesitamos para materiales, para movernos, para transporte, cuánto necesitamos para tener un lugar físico, y si una de las compañeras lo presta, lo da, es parte de los costos que ponemos porque lo da alguien, lo pone alguien. Pero tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar las meriendas,
tenemos que comprar de nuevo materiales, tenemos que ser lo más realistas y detallistas posible, teniendo en cuenta lo que ya tenemos, pero qué financiadores podemos conseguir, ya sea como subsidios, como donaciones, como padrinazgo, como patrocinio, etcétera, etcétera. 5, evaluar los riesgos y establecer medidas que puedan disminuir esos riesgos. Son las medidas de mitigación. Todo proyecto tiene riesgos potenciales y es importante que podamos ir viéndolos para poder prevenirlos y establecer medidas de mitigación para que no sean tan fuertes. Esto incluye obstáculos, dificultades, contratiempos, conflictos entre nosotros, conflictos con otro grupo, conflictos con otros vecinos, conflictos con el financiador. El tiempo, puede llover a cántaro y no podemos movernos o no podemos sembrar. Digamos, tenemos que hacer lo que podríamos hacer ahí es un torbellino de ideas en base a lo que veníamos haciendo. Es una cadena de cosas. ¿Qué nos puede pasar? Que ojalá no nos pase, pero nos podría pasar. Bueno, entonces vamos viendo y a cada uno de esos riesgos y esos obstáculos posibles, decir, bueno, si nos pasa esto, vamos a hacer tal cosa. Si nos pasa esto otro, vamos a ir a preguntarle, bueno, le preguntemos antes, pero hablemos con otras personas que ya les pasó y veamos cómo lo resolvieron. Perdón, hago una acotación en de esos dos puntos. En lo de establecer un presupuesto, y ya, bueno, lo enunció un poquito también la Lili, pero me parece que es fundamental que también lo que nosotros lo que nosotras ponemos, le pongamos un monto, aunque sea significativo, porque, porque es nuestra contraparte y muchas veces hace falta y tiene que ver con para el otro, para el patrocinador, para el que te va a dar la plata. Le da como una imagen de que, bueno, yo me comprometo tanto que pongo mi casa para que se hagan las reuniones, por ejemplo. Es como una forma de demostrar ese compromiso y a la vez de sentirse tranquilo de que no estás donando ni tiempo, ni, no sé, lo estás donando, en un punto lo estás donando, pero digo, que es justo con los pares, o sea, que hay equidad. Entonces está bueno que es difícil a veces ponerle monto a cosas como que son así como medio abstractas, como decir, bueno, ¿cuánto cobraría si las reuniones en lugar de ser en mi casa tuviésemos que alquilar un lugar, por ejemplo? Entonces, pensar cómo sería ese monto y ponerlo en el presupuesto. Y, y en esto de lo que estaba diciendo de los riesgos, también está bueno como incluso incluirlo en el presupuesto. Muchas veces al menos en audiovisual, hay como un rubro, un pequeño rubro al final que dice imprevistos y se saca un porcentaje del total del presupuesto porque pueden pasar cosas, todas esas cosas que enumeró la Lili, pueden sucederse. Entonces, bueno, tener como una cintura y un espacio para poder salvarles. Eso. Así es, Caro. Totalmente de acuerdo. Lucre, Sí, en ese sentido, aparte hay algunos financiadores, como el que está acompañando esta propuesta chaqueña, que están construyendo hace tiempo el paradigma de la filantropía comunitaria, que tiene que ver con cada vez más poder expresar y poner en valor los aportes de contraparte que tanto las organizaciones de base hacen, como también quienes los acompañamos. Por ejemplo, las compañeras cuando van a una reunión ponen sus vehículos y en muy pocos casos se puede reconocer el combustible o sus organizaciones cuando las que son, cuando hablamos la otra vez de vocerías, ¿no? ¿Cuántos costos tiene una vocera, una delegada para andar, llegar, expresarse, aportar? Y cuando ponemos nuestros vehículos, el que fuere,
que cada uno tenga, ese costo siempre a la hora de presupuestarlo decimos que es el combustible por 3. Siempre esto tiene que estar expresado así, porque se rompe una cubierta. Bueno, hoy reponer vehículos, reponer teléfonos, computadoras, está siendo como sumamente difícil. Entonces, cuanto más detallemos todo lo que está en el rubro de contraparte, también habla del compromiso, de la posibilidad de tener continuidad de esa propuesta, que no empiece y termina solo con un financiamiento, de que hay un compromiso previo y seguramente posterior. Así que para quienes financian o a quien uno le presenta una propuesta, eso lo hace más consistente. Claro, es lo que le ponen como sostenibilidad, algo así, ¿no? Cuando te preguntan así más adelante en los proyectos, si se va a poder, si se cae Sostener en el este tiempo. financiamiento, ustedes lo van a poder seguir haciendo, y sí, pues se venía haciendo, pero, pero bueno, es como esa forma de ponerle un número a esas voluntades, todo lo que es así, tal cual. Sí, me parece que estamos tocando puntos que ya venimos viendo, porque todos estos proyectos tienen que ver con mejorar algo que puede ser mejorado. Y, y eso tiene que ser sostenible. Creo que es un punto, un cuello de botella en todos nuestros proyectos y que es muy importante hablarlo y pensarlo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Caro y Lucrecia en cuanto a valorizar el tiempo y el trabajo de cada una. Probablemente es muy difícil conseguir recursos para pagar honorarios. Es realmente difícil, pero el proyecto en sí puede llevar a mejorar una producción, a mejorar un trabajo compartido, a mejorar un almacén, una salida comunitaria y, o sea, ese esfuerzo puede implicar llevarnos a mejorar algo, pero sobre todo, como dice la Caro, hacerlo sustentable. En un primer momento probablemente necesite un presupuesto externo y un apoyo y un patrocinio externo, pero también puede ser que, no es que, no es que también puede ser, sino que eso nos tiene que poder llevar a que sea autosustentable o autocosustentable, ir buscando estrategias, porque es muy difícil sostener un proyecto voluntariamente a largo plazo. Es muy difícil. eh, Porque todas tenemos que trabajar para vivir y, y eso nos puede llevar a pensar qué otra forma tenemos de buscar socios que no vivan ni trabajen en el territorio, pero sí que puedan hacer aportes por X razón, porque puede ser un empresario, un buen empresario que acompañe con propagandas o con auspicios una actividad. O puede ser alguien que quiera hacer donaciones, depende del tema. Sabemos que para temas como, no sé, como lo hace una organización que trabaja en los mismos territorios que nosotros, del norte. Patapila trabaja con el cuidado de los niños y de su buena alimentación, de una nutrición adecuada. Y trabaja con las madres para poder acompañarlas a ellas, porque son ellas en el 99% de los casos quienes asumen ese maternaje. Entonces, esa gente consigue financiamiento más simplemente, más accesiblemente, es muy tangible, es muy mediático el tema, entonces, y es muy urgente, pero lo que cada una de nosotras o ustedes hagan en el territorio, también tienen que encontrarle la pata
para valorarlo y hacerlo valer. Eso me parece fácil decirlo y difícil hacerlo, pero creo que lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, después empezamos a implementarlo al plan, pero viéndolo de cerca todo el tiempo. ¿Qué monitorearlo el plan? Es decir, ¿estamos haciendo lo que queríamos hacer, lo que nos planteamos en los objetivos? ¿Son estas las actividades que diseñamos para esos objetivos y van bien? ¿Van mal? ¿Los tenemos que cambiar un poco? ¿Los tenemos que sacar del todo? ¿Tenemos que transformarlo en otra cosa? Eso es monitorearlo, no es implementarlo esquemáticamente, mecánicamente. Es ir viéndonos a nosotros cómo vamos llevando este plan de acción y que permanentemente lo podamos estar pensando y preguntándonos cosas todo el tiempo, desde el primer momento hasta después del último. Es fundamental que nos armemos de un pequeño sistema para seguirlo y para monitorearlo, para asegurarnos que estamos llevando las actividades según lo planificado o según lo que modifiquemos de lo planificado. No es un corsé de fuerza, no es eso que le ponen a la gente que está encerrada, ¿cómo se dice? Un corsé de fuerza, no sé cómo se dice. Y que estemos llegando a los objetivos que nos planteamos, ¿sí? Es importante, sobre todo acá, claro, lo empezamos a llevar adelante, nos guiamos por los objetivos, pero nos autoevaluamos permanentemente, nos coevaluamos permanentemente, más allá de que el financiador lo pida o no lo pida. Es crucial realizar un monitoreo constante para ver si se está desarrollando lo que queremos que se desarrolle. Tenemos que después evaluar los resultados del proyecto y del proyecto en el seno de nuestros procesos y realizar ajustes. Es importante verlo en relación a las metas y objetivos como guía para ver si es lo que queremos seguir haciendo y si lo queremos seguir haciendo de esa misma forma. Esta evaluación nos permitirá mejorar y ajustar para futuros proyectos o para la continuidad de este proyecto. Importante que podamos sacar lecciones aprendidas de lo que estamos viviendo y haciendo. Y para eso es muy importante otro tema que podemos incorporar en otro próximo cuadernillo o encuentro virtual, que es la sistematización. Es poder hacernos preguntas sobre todo el proceso que hicimos e ir pudiendo sistematizar y sistematizar, pudiendo ordenar, clarificar, escribir juntos, escribir una parte cada uno de qué es lo que fuimos haciendo y los pros y los contras de cómo lo venimos haciendo. Eso es muy importante para nuestra propia historia de trabajo, para nuestra propia historia de grupo y para otros que puedan aprender de nuestra sistematización, de nuestro andar en este proyecto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos dijimos investigar, buscar datos, informarnos, armar nuestro proceso a partir de cuestiones que averiguamos, que entrevistamos? Bueno, si otro grupo de otra parte del colectivo o de donde sea hizo un proceso, hizo un proyecto y lo sistematizó, para nosotros ese es un material muy rico de aprendizaje, del cual podemos extraer ideas, podemos prevenir errores, podemos avanzar en lo bueno que ellos hicieron y modificar lo que no les anduvo. Evaluar los resultados es
importante hacerlo y lo analizamos de nuevo para ver si logramos los objetivos, si queremos o quisimos modificarlos y si se cumplieron las metas. Identificar esas lecciones aprendidas y lo que tenemos que mejorar. Resumen. Elaborar un plan de acción para un proyecto colectivo comunitario necesita que identifiquemos el problema y las necesidades, que establezcamos metas o finalidades y objetivos, que planifiquemos las actividades, que construyamos un presupuesto, que prevengamos, que podamos prever los riesgos, que podamos implementar un plan de seguimiento y monitoreo y que podamos evaluar los resultados. Siguiendo estos pasos y consideraciones llave, se puede aumentar las posibilidades de éxito en la ejecución del proyecto y lograr el impacto que queremos para dar respuesta al problema, a los problemas o a las necesidades. Si seguimos en este camino de pasos, estamos buscando hacer un plan lo más eficiente y efectivo posible. Tenemos que tener en cuenta que es importante planificar, que es esencial para un proyecto comunitario, que eso nos ordena, eso nos ayuda a ganar tiempo, nos ayuda a pensarlo con un rumbo, con una orientación que nos dé la libertad para modificarlo, pero que es muy distinto modificar algo que improvisar sobre la marcha, ¿sí? Y eso no quita que sigamos siendo imaginativas, creativas, emprendedoras ante las dificultades, pero que tengamos un rumbo, un dibujo, un mapa de hacia dónde queremos ir, por dónde queremos ir y cómo queremos ir, o cómo creemos en ese momento que podemos ir. ¿Se les ocurre, compañeras, alguna problemática o alguna, desde sus territorios, se les ocurre alguna idea de qué están pensando como proyecto, por ejemplo? O que ya vienen haciendo. Claro, que vienen haciendo. Hola, buenas tardes. Hola, Primi, Sí, sí. Primitiva, te escuchamos. Sí, en cuanto a los proyectos, nosotros estamos trabajando en el cuidado del medio ambiente, pero no nos olvidamos siempre de la violencia, de la igualdad de género. ¿No? Entonces, en eso trabajamos también el fortalecimiento de las lideresas, pero ahora en estos últimos años hemos estado trabajando con fuerza en el cuidado del medio ambiente. Hemos hecho una ley también, un proyecto de ley que está dilucidándose en la Asamblea Departamental. Entonces, nuestro proyecto, nuestra propuesta tendría que ir en esos temas. Porque ustedes lo sienten como un problema emergente, lo sienten como un problema que está surgiendo con más fuerza ahora, o que ya El viene tema del de antes agua. y ahora lo están atacando al problema. En el tema del agua, no tenemos agua muchas, aquí mismo en la ciudad, en la zona del norte no hay agua, en las comunidades aledañas tampoco hay agua, peor en el campo, no ha habido mucha lluvia, estas últimas semanas ha habido lloviznas nomás. Entonces, eso es el problema principal, es el agua y también lo que persiste, pues la violencia con muy alarmantes datos. Nos han hecho conocer también las instituciones que trabajan, que sigue habiendo violencia no solo contra la mujer, sino también contra los niños, contra las personas de tercera edad. Entonces hay que
abordar así en su integridad, no solamente contra la mujer. Eso sería, querida Liliana. Sí, muy interesante, Primi. Y ustedes también tenían el problema, si no me equivoco, Mariela, vos también, que sos próxima al territorio, el problema de los hidrocarburos y de las consecuencias que los hidrocarburos hacían en Exactamente. contaminación. Eso en Caraparí, por ejemplo, ha contaminado en gran manera el pozo del gas, pues, ¿no? Ha contaminado los ríos, las quebradas, se han enfermado las personas, hasta han dicho que han fallecido 2 personas a raíz de eso, tomando esa agua. Entonces ha sido fuerte la contaminación de las empresas, si bien no están ya ahora operando porque ya se ha acabado el gas, pero en su momento ha contaminado. Sí, hola, buenas tardes compañeras, buenas tardes Hola, doña. María, hola. Y bueno, ¿cómo están? Nosotros aquí con frío, estoy yo aquí en la oficina de los trufis ya para irme a la casita, hace mucho frío. Pero bueno, escuchando también, ¿no? El tema que se está tratando, tal vez, ¿no? Recordando también, porque ya, bueno, somos lideresas, hace 4 años ya que estamos dirigiendo la organización. Y bueno, hemos aprendido de a poquito, estamos, ¿no? En ese proceso también de aprendizaje para elaborar tal vez, ¿no? Pequeños proyectos, programas, planificar, todo aquello, ¿no? Lo que dice la compañera Primitiva, ¿no? Es verdad, más ahora en estos tiempos estamos más enfocados nosotros en el tema del cambio climático o las problemáticas que en realidad estamos viviendo dentro de lo que es nuestro territorio, ¿no? Como el acceso al agua, ¿no? Primero habíamos trabajado en anteriores años el tema de la contaminación por los pasivos ambientales en este caso, ¿no? Las petroleras han ido explorando, haciendo sísmica y todo ello, y han dejado un sinfín, digamos, ¿no? De pasivos ambientales abiertos, y que ahora eso por donde está filtrando, digamos, el petróleo y está contaminando, ¿no? Todo lo que viene a ser el agua, las quebradas y eso, ¿no? Habíamos hecho un recorrido el año pasado, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Esta situación, y ahora con las lluvias especialmente, ¿no? Esa agua se está esparciendo y está contaminando, ¿no? Entonces hay, ¿no? Ese derrame de petróleo en diferentes lugares, especialmente en lo que es el pie del Aguarahue, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que vivimos, pero ahora se suma a lo que es, digamos, ¿no? El cambio climático, lo que es el acceso al agua, ¿no? Nosotros estamos por eso movilizados, como también dice la compañera Primitiva, estamos buscando diferentes estrategias para que podamos defender lo que es nuestras fuentes de agua, ¿no? En el tema del Aguarahue, ¿no? Estamos ahí en defensa de eso porque ahora ya no son las petroleras, sino otras empresas que quieren entrar a destruir, digamos, ¿no? Lo que es el Aguarahue, donde están nuestras fuentes de agua. Entonces, esa es la emergencia ahorita que nosotros tenemos. Tal vez nosotros estamos buscando estrategias como el tema de vocería, por ejemplo, para hacer incidencia, para concientizar más que todo a la gente, porque la gente no conoce en realidad, ¿no? La importancia que tiene el Aguarahue para nosotros, para la biodiversidad, ¿no? Para los seres humanos y toda la naturaleza en sí, ¿no? Los seres vivos. Entonces, y por otro lado, el tema del agua, digamos, ¿no? Que está ahí y que es necesario y que es la única fuente de agua que está pues para nosotros, todas las familias de la región de Gran Chaco, ¿no? Entonces esa es la preocupación de nosotros, ¿no? Entonces buscamos apoyo, buscamos estrategias, buscamos la forma de poder concientizar a la gente, ¿no? Porque la población no conoce y dice, no, que haya nomás carretera, que se abra el túnel, pero no está viendo la importancia que tiene ese cerro por los bolsones de agua que hay, y es la única fuente de agua que hay, ¿no? Entonces es necesario de trabajar, yo creo, en eso, ¿no? En un proyecto en que venga a
apoyar, digamos, en el tema de concientización, tal vez, ¿no? Para la población de la región del Chaco. Eso quiero aportar. Tanto lo que comenta Mariela del túnel como el tema del petróleo que empezó hace varios años, ¿no? Primitiva, nos plantea situaciones, creo, ustedes son las que saben más, como dice Marcela, ¿qué pasa con los conflictos en el seno de una comunidad? Porque yo me acuerdo con el tema del petróleo, estaba la gente que decía, esto nos va a dar mucho más presupuesto de coparticipación si tenemos la explotación de petróleo acá. Y otro decía, prevengamos los riesgos ambientales. En el caso que comenta Mariela, igual hay gente que dice que se haga el puente, es progreso, bla, 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 mejores vías de comunicación, y no ve todos estos problemas que para muchos son intangibles, son invisibles. Entonces muchas veces la comunidad se fractura y eso puede ser un trabajo, como explica Mariela, de armar un plan de acción mucho más organizado, decir, bueno, ¿a dónde queremos llegar con esto? Nuestro objetivo es concientizar, a mí es una palabra que no me gusta, porque la gente siempre tiene conciencia, a veces tiene conciencia de algo que nos parece que tendría que modificar, pero no es que sean ignorantes, piensan distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer nuestros argumentos, para que se escuchen nuestros argumentos, para que puedan ser tenidos en cuenta? Otro objetivo, ¿cómo podemos hacer para llegar a quienes tienen poder de decisión a nivel de gobierno para discutir esto? No sé si después se hará un plebiscito, no sé si se hará una mediación comunitaria, no sé si se buscarán otras soluciones que no sean solamente el túnel o nada, sino cómo se puede hacer para preservar esa corriente de agua. No sé, lo estoy diciendo muy en general, pero ahí puede haber una fuente de conflictos dentro de la misma comunidad. Pero primero es importante tenerlo en cuenta, creo, me parece. No sé qué piensan. Jime. Con respecto a esto, que me parece que me parece re interesante esta problemática y actual hoy en día, donde parece que los combustibles fósiles o los hidrocarburos tendrían que cambiarse porque contaminan y por un montón de cosas. Entonces aparecen otros proyectos que también están buenos, pero también tienen consecuencias. Entonces me parece que ahí generar algo para visibilizar y quienes asumen esos costos, los costos ambientales, y que son diversos y variables. No es lo mismo tal vez el costo ambiental en cierto territorio que el costo ambiental de las mujeres de esos territorios, y cómo, más allá de que se lleven adelante o no, cómo poder dar visibilidad a aquellas experiencias y a aquellas situaciones de vida en las cuales que se conviven en estos territorios donde hay estas experiencias que hoy están muy en disputa. Acá en Argentina hay una re disputa por el tema de la extracción del litio y que sus orígenes están buenos y son para discutir, y realmente son para discutir un montón. Entonces me parece que está bueno, no sé si es de concientizar de una cosa que está mal o está bien, sino de poder hacer ver cómo eso, qué consecuencias tienen y cómo inciden en las vidas de las distintas personas que habitan los territorios, y no solo personas, sino también la biodiversidad. Como eso mismo, acá en Argentina también tenemos vaca muerta, y las mismas que vaca muerta es como una extracción de petróleo por medio de
de fisuras que hacen Bien, en rocas, y eso hay un movimiento de la tierra que genera un montón, tiene un montón de repercusiones en las viviendas de la gente, en un montón de... Entonces es, bueno, mínimamente subsanar ese costo. ¿Cómo se...? Entonces, poder hacer visible, me parece como eso de algo relacionado a la comunicación, me parece que puede ser un proyecto interesantísimo y más en este momento donde están en boga y están en agenda pública estos temas. Y que cuánto tenemos las mujeres para decir de eso y cuáles son esos lugares donde nuestra voz y nuestra palabra como mujeres en estos temas son como casi como que no están permitidos. Las mujeres pareciera que poco podemos decir de estas cosas que son de ingenieros. cierto. Yo voy a Sí, poner otro ejemplo que a mí me preocupa mucho, que es la ruta bioceánica. Eh, la ruta es una ruta que empieza, creo que en Paraguay, si no me equivoco, no, en Brasil, perdón. Empieza en Brasil, sigue, atraviesa Paraguay, atraviesa Argentina y va al mar en Chile. Y ya está funcionando en Paraguay y está hecho el cálculo de 2000 camiones diarios que van a pasar por esa ruta. Y ya están haciendo puestos de chicas jóvenes para la prostitución. Imagínense con toda esa cantidad de hombres que pasan a diario. Me parece que el trabajo de prevención frente a esta nueva emergente es para mí sumamente importante. Yo estuve hace poco en una colonia suiza, es insólito. Fui a una colonia suiza con unos compañeros y eran súper ecologistas, así, casi una caricatura, porque se habían ido a vivir ahí en la nada para buscar un estilo de vida muy distinto al que tenían en Suiza. Y sin embargo, pusieron primero una hostería y ahora que surge la ruta transoceánica a 200 metros de su colonia, ya están poniendo carteles de restaurantes, de ampliación de la hostería, de un kiosco en la ruta. Bueno, como se transforma toda la vida en torno a esa ruta en un territorio enorme y eso trae beneficios aparentes para algunos, reales para otros y graves peligros para muchos también. Entonces, está bien, hay cosas que nosotros no vamos a hacer solos y solas desde nuestras comunidades, pero son temas que pueden estar próximos a alguna de las comunidades y eso es un ejemplo de un proyecto emergente. No estoy diciendo que lo tengamos que algunos de ustedes encarar porque es un proyecto que se tiene que hacer más allá de lo local, desde lo local, pero más allá de lo local, asociándonos con otros. No sé quién está primero, Jime o Judith. ¿Puedo, Judith? Acá la cime. Bueno, creo que me adelanté. No, digo, pensaba que esta semana fue la semana del parto respetado y bueno, yo como trabajo en un hospital regional de tercer nivel de atención, digo, en esto de cómo poner, sí, la verdad, la atención en la palabra concientización, en la acción, digo. Em, Cuando nosotros nos enmarcamos en acciones de prevención y promoción de la salud y puntualmente en relación al parto humanizado, lo que buscamos es que las personas y principalmente las personas gestantes problematicen de alguna manera determinadas acciones que los médicos realizan sobre su cuerpo en el marco de ese proceso de gestación y parto. Muchas veces no está problematizado que eso realmente está vulnerando un derecho, sino que más bien está naturalizado que esas prácticas que son violentas, bueno, si el médico lo sabe, entonces va a estar bien. Y por otro lado también el poder sensibilizar, el poder conversar con las personas de que
el derecho que ellos tienen es de poder exigir la garantía de sus derechos humanos, y en este caso en el parto humanizado. Entonces, bueno, creo que por ahí va la cuestión de poder acompañar esos procesos de problematización y, bueno, y de la mano de visibilizar, de la mano nada, de facilitar la conversación para que surja lo que tenga que surgir, y en esas conversaciones en donde uno puede decir, che, esto que sentía incómodo en realidad es porque están vulnerando mi derecho, están siendo agresivos con nosotros, y bueno, ahí se va como generando identificando problemáticas o identificando estas necesidades más sentidas. Gracias, Jimé, por acercar el tema. Muy importante. Judith. Bueno, me ha surgido la idea en base a lo que estaban hablando. El año pasado estuvimos trabajando con un proyecto que este año se ha ampliado en el tema de una plataforma virtual acá en Villamontes, que se llama Cota del Chaco. Este año se ha ampliado el trabajo en la plataforma web con el tema ambiental. Y en base a lo que decían las compañeras de la problemática del aguarahue, me parece interesante que se pueda tomar en cuenta un poco la experiencia de este proyecto y quizás poder generar alianzas. Les explico un poquito en qué consiste el proyecto. Bueno, esta página web hace más o menos 2 o 3 años ya la habían sacado con la idea de ampliar la información turística en primera instancia era de Villamontes, ¿no? Pero ahorita tiene el enlace para que gratuitamente cualquier sector productivo, ya sea turístico u otro, de servicios también, pueda incluirse en la plataforma. Es una plataforma muy fácil de llenar y que lo que hace es visibilizar las instancias, ¿no? O sea, por decir algo, vamos a ver un productor apícola puede poner sus datos ahí. Quien entre a la plataforma va a poder ubicarlo en el municipio en que esté. Por ahora, esa es la ventaja que tiene el servicio que presta de forma gratuita. Y me hacía pensar lo que decían las compañeras, porque cuando este año hemos hecho el trabajo de ampliar hacia el tema ambiental, lo que hemos visto como respuesta es que hemos subido la información de fauna, de flora, de las áreas protegidas y de los humedales del municipio de Villamontes a la plataforma. Y esto ha generado que mucha gente, especialmente los colegios donde estamos todavía terminando de acceder, un poco se entusiasmen por conocer lo que hay. Porque sí, a veces en los proyectos nos enfocamos en ver los problemas y las dificultades, ¿no? Pero a veces no vemos lo que hay. Y creo que sería un enfoque por el cual también podríamos generar, como decía, alianzas, por decir algo, yo me imaginaba que Caraparí, que Yacuiba, que las mujeres de Caraparí, de Yacuiba, puedan ir metiendo los datos de esa información que quieren que se muestre, ¿no? Tanto en la parte de lo bonito como de los problemas. Si alguna de ustedes entra, va a poder ver que, por ejemplo, cuando hablamos del Parque Aguarahue, se ve también cuáles son los problemas que tiene, ¿no? Tanto las cosas buenas que tiene con fauna, flora, y extensión y todo eso, pero también se ve cuáles son un poco las áreas problemáticas que tendría y que sirven de base para los proyectos. Entonces, más que esa idea me ha surgido de lo que venían hablando, que como que en un principio yo no le había dado importancia, ¿no? Y creo que con todo lo que se ha dicho ahora, voy a agarrar por ese tema de poder ampliar la información ahí y ayudar en la parte comunitaria. Por decir algo, yo estoy tratando de ver que el turismo comunitario acá en Chimeo, que es una de las comunidades que ya ha empezado con esto, pueda ser más visible. Entonces, es ir incorporando la información, aprovechando y como herramienta para, no solo para concientizar, ¿no? Entre comillas, yo también no estoy muy de acuerdo con eso, sino más bien para socializar y sensibilizar, ¿no? Hacer que las personas conozcan, que sientan un poquito, que entiendan la importancia de algunas cosas
y que no es, o sea, es una herramienta, ¿no? No es el fin. En todo caso, invitarles a ver esa opción también como parte de sus proyectos, ¿no? Tal vez podamos ponerlo ahí mismo, parte del resultado de lo que se vaya a hacer en este proceso. Eso como aporte. Judith, muy interesante. ¿Podrías ponernos en el chat el link para entrar a ese sitio web? Claro, claro que sí, ahorita lo pongo. Muy bien, gracias. Qué importante o no sé cómo condiciona el contexto, ¿no? En cada proyecto, porque escuchaba las distintas ejemplos que daban las compañeras y cómo influye el contexto, el lugar donde se pone en práctica esos proyectos para dar solución a los problemas, ¿no? Y en el caso también de lo que seguíamos las partes para hacer ese plan o ese proyecto colectivo. En el caso nuestro, donde por ahí siempre tenemos problemas, es en los puntos del presupuesto. Por un lado, para, ¿cómo se dice? Para enunciar el presupuesto, sacar el presupuesto. Y otra también que cuando vamos a ejecutar los proyectos, vio que demoran a veces en salir, en que se los apruebe los proyectos. Y después todo un tema, cuando salen los proyectos están desactualizados en cuanto al presupuesto que se ha tenido en cuenta o se ha planificado, ¿no? Y, y también genera por ahí también, qué sé yo, será por falta de diálogo o no sé, en algo debe ser que fallamos, en que les cuesta entender a las personas involucradas o a la comunidad cuando se da ese desfasaje de presupuesto, ¿no? No, estás marcando un problema, un obstáculo importante para llevar adelante proyectos que quisieran llevar adelante. ¿A eso te refieres, Marcela? Sí, o sea que hemos tenido así problemas. Vio que usted está pidiendo ejemplos así, ¿no? De proyectos que se haya hecho comunitario. Bueno, en Sí, el caso nuestro, por un lado nos ha costado, siempre estábamos pendientes de tener un técnico que nos elabore esos proyectos comunitarios y fue desgastándonos por ahí en el tiempo, porque bueno, en la zona nuestra no contábamos por ahí de algún organismo nacional o provincial, entonces nos desgastó mucho en el tiempo. Después claro. también así distintas fundaciones, ONG, hemos logrado capacitarnos también en elaboración de proyectos. Eso nos ha llevado también, cuando pensamos en un proyecto así comunitario y se va a elaborar y elaboramos el presupuesto, ¿no es cierto? Supóngase, Sí, doy un ejemplo concreto, nosotros hemos presentado un proyectito de paneles solares de bombas solares, para bombas solares. Y era un presupuesto de 6 millones y nos alcanzaba para 14 beneficiarios que habíamos acordado que ellos necesitaban, sobre todo eran mujeres, que por ahí le costaba llevar el motor y todas esas cosas, entonces era mejor el aprovechamiento de la luz solar. Y, y bueno, con todo este desfasaje que hubo, ya no alcanzaba eso para los 14 beneficiarios y alcanza creo que para 6. Y sí, se produce un problema ahí, ¿no? Entonces, a lo que yo voy, ¿habrá alguna manera de que cuando vamos a hacer ese plan, esa planificación, llegamos al tema del presupuesto para evitar eso? ¿Habrá alguna forma o qué, cómo hay que hacer? ¿O después se hace observaciones a eso? muy realista tu pregunta, muy importante, sobre todo acá en Argentina, que tuvimos y tenemos o vamos a tener una inflación terrible. Eh, l- Hay algunos proyectos en que se calcula un porcentaje de... vos estás en Salta, ¿no? Sí.
hay proyectos que depende de a quién está destinado el presupuesto, el proyecto, que se le pone un rubro que es, no sé cómo se dice, Guada, modificaciones, cálculos de aumentos según el costo de la inflación, el índice de inflación en los próximos 6 meses, que hay índices nacionales. Otra forma es transformarlo en dólares. Que el dólar es una moneda más estable, o sea, dejarlo en pesos y poner el valor actual en dólares es de tanto, pero es verdad que la inflación nos come todo, o sea, es un problema que está planteando que en todos los proyectos que hagamos en pesos, eh, lo vamos a tener, lo vamos a tener. Yo no sé quién les dio a ustedes para 6 paneles solares o tanques solares. Pero eso también después puede generar problemas internos de decir los 12 paneles que estaban previstos, a quiénes de nosotras 12 le van a tocar estos 6. Eso. O sea que me imagino que debe haber ese tipo de problemas, ¿no? Sí, y a eso iba yo, como ese va a ser un problema que se nos va a generar seguro en la convivencia, en un montón de cosas de nuestra asociación. Entonces a lo que yo iba era si hay alguna forma de cuando se elabora ese proyecto, se planifica siguiendo los planes que nos dio la parte teórica, habría de alguna manera, lo que usted nos decía, bueno, cotizarlo en dólares podría ser una solución. Por lo menos una moneda de referencia que, o sea, no sé, vos decís 100.000 pesos, son $100, ¿no? O $1.000. ¿Cuánto es 100.000? Bueno, son $100, creo. O no, son $1.000, no sé más. Guarda cuánto es, pero no importa. Está más o menos a 1.000, entonces 100.000 son $100. 10 millones son, bueno, usar un conversor de divisas que hay en internet, se llama conversor de divisas. Entonces, vos pones el precio en pesos y te lo da en dólares, o depende a quién te lo financie, pero te da una idea de precio, porque si no, imagínate, lo presentaron hace un año, hubo un 100 y pico de inflación, 130, 140. Imagínate que ahora con suerte pueden hacer 6. Y no fue un riesgo que ustedes pudieron prever, porque ese es uno de los riesgos concretos que uno puede prever y tiene que prever en la medida en que presenta el proyecto. Bueno, vivimos en un contexto económico, social, político, en que hay muchísima inflación. ¿De cuánto es la inflación hoy? Bueno, proyectar y decir, si esto pasa, es importante tener como parámetro una moneda más estable, que hoy es el dólar, que cotiza a tanto. Por lo tanto, nuestro proyecto cuesta tanto. No sé, yo haría eso. Yo hago eso. ¿Vos, Guada, qué pensás? Yo pienso que es un conflicto que me pareció interesantísimo, interesantísimo porque es algo que a lo que vemos, caemos siempre. Me parece que está buena la idea que propones, Lili, pero muchas veces los proyectos te los tiran en una moneda o en la moneda que los presupuestas lo tenés que justificar y no tenés ni factura ni nada en dólares. Entonces se hace difícil que hoy en día, y a veces se nos hace difícil conseguir facturas más en los lugares que nosotros trabajamos, que encima es como un vericueto ahí importante. A mí me parece que muchas veces cuando armamos un proyecto, nos tiramos a un montón.
Como que pensamos que podemos hacer millones de cosas con esa plata y tal vez es, bueno, para que salga tenemos que poner un montón de cosas, pero bueno, no sé, me parece que hay que ser más realistas, tal vez, porque más allá que se ponga en dólares, eh, me parece que se hace bien difícil Sí. poder concretar los objetivos a largo plazo. Sí me parece que está bueno poder en un balance final y en evaluaciones poder poner eso, porque me parece que eso también habla mucho eh, y muestra mucho la realidad en la que se vive. Me parece que una cosa es trabajarlo para con los financiadores y otra cosa para trabajarlo para el territorio. Como tal vez la promesa bajarla un poco para el territorio, o para como mujeres o para la organización, compañeras, che, bueno, sabemos en lo que vivimos y que esto, no sé, el tema es ese, que después te exigen cumplir con un montón de metas que, no sé, se hace difícil. Pero bueno, a mí me parece que está bueno Igual, escribirlas, no sé. sí, igual también me parece como en esto de lo que contás, Guada, y de poder identificar esas dificultades, es poder también, que para mí es un aprendizaje, digo, yo creo que ni yo lo sé, ni tengo la clave de cómo resolver, pero digo, bueno, cómo a veces también se hacen uso de ciertos recursos y bueno, y en el informe se dirán otras cosas y en el territorio se hace otra, digo, porque a partir de la necesidad, digo, porque no solamente es la inflación, sino que también a veces ocurren ciertas emergencias en los mismos territorios. Y se tiene que, y a nivel grupal o de la forma, o la organización, el colectivo, decide también refuncionalizar o redefinir ese recurso para otra cosa. No sé, digo, como, digo, hay como varias cuestiones. A partir del contexto que estamos viviendo, por lo menos en Argentina, digo, ¿no? Como a veces no solamente hay una cuestión de inflación, hay cuestiones de que cuando uno presenta el proyecto es en una fecha y después cuando sale la nómina de los proyectos seleccionados pasaron 5 meses, 6 meses, digo, y cambió el contexto, cambió la necesidad. Entonces, bueno, que, vuelvo a decir, es un aprendizaje y hay que ser estratégicas y ahí me parece que, bueno, que el colectivo tiene como distintas organizaciones y colectivos que están dentro del colectivo de mujeres, tienen algún recorrido que, bueno, que también está bueno pedir ayuda, ¿no? Como, che, tenemos que presentar este informe, hicimos esto. O sea, el proyecto que presentamos tenía que ver con estos objetivos y después terminamos haciendo esto. Bueno, o sea, cómo elaborar ese informe de manera estratégica, ¿para qué? Para que, digo, obviamente, sigamos teniendo la posibilidad de seguir recibiendo recursos, pero bueno, digo, también entendiendo estas dinámicas que tienen nuestros territorios, ¿no? Como me parece que ahí hay como un juego, diríamos, como hay que lidiar con esas cosas, ¿no? Con la formalidad, con lo que implica hacer esos informes y esas cuestiones de rendición de cuenta y después, bueno, lo que efectivamente se hizo en el territorio, que me parece que lo importante es eso, ¿no? Como lo que se hace con el territorio. Y también yo creo que así como hoy para bancar una casa tenemos un montón de empleos, para bancar un proyecto por ahí necesitamos varios financiamientos. Eh, Como, Tal bueno, cual. ver cómo este proyecto, que es esta idea de paneles solares, bueno, tal vez con una entidad puedo pedir para esto y poniendo muchas cosas, y con esta otra para esto otro, como, y me parece central lo que había dicho Caro de esto de, bueno, reconozcamos el valor de las, no solo de las acciones, de las acciones y lo que ponemos, reconocer el valor de todo, porque a veces me parece que eso, que está bueno eso también, como que supongo que eso es parte de una misma
no sé si desvalorización de este propio sistema capitalista patriarcal en el cual nuestro trabajo no es reconocido o no económicamente, bueno, nosotras empezar a trabajar en eso y mostrar el valor, me parece que también es un plan de lucha interesante para buscar sociedades más justas. No sé. No solo como mujeres, sino también como un territorio del sur global, donde vivimos estas situaciones. Sí, Guada, estoy de acuerdo, pero Marcela nos plantea también otro problema. Tienen plata para 6 y lo diseñaron entre 12. Entonces, ¿cómo hacen para hablarlo sin entrar en disputa, en competencia, en conflictos, en su grupo, en su asociación? No, bueno, pero ella, a ver, yo lo que entiendo, no sé, Marcela, también está bueno para ver cómo se trabajan los conflictos. Me parece que es increíble esto, pero el proyecto es de la organización y como organización se encuentran con una conflictiva. Bien, entonces frente a ese conflicto, bueno, ver cuáles son las prioridades que van a poner, hacer acuerdos. Hacer ¿cómo esto? Prioridades, como poder, bueno, tal vez ahora lo que sí van a tener que hacer es un poco de ese tiempo o una actividad extra, es una reunión, una asamblea para, no sé si me ocurre, ¿eh? No es que estoy diciendo esto es así, no, es muy complejo y trabajar los conflictos que supongo que se aparecen todo el tiempo dentro de las organizaciones, es lo más difícil. Me imagino que puede ser un poco eso que sucede. A nosotras nos pasa que cuando presentamos proyectos, bueno, ahora tenemos plata para esto, ¿qué hacemos? Y no solo eso, sino que en el territorio está pasando esto otro. Bueno, hay, todo el tiempo me parece, o no sé, mi experiencia también pueden contar la experiencia de ustedes, que estaría buenísimo, cómo a veces hay que redireccionar, como el proyecto es una etapa inicial dentro de un proceso que suele tener un tiempo determinado también, puesto al principio, pero ahí pasan un montón de cosas. Entonces, me parece interesantísimo ver que en esto del armado de un proyecto es un inicio. Bueno, ¿cómo vamos readecuando en torno a los intereses del financiamiento o a los requisitos que pone el financiamiento, a los requisitos y a los intereses de la comunidad, de las organizaciones, que pueden ser varios? Para llegar para llegar a otro punto que sobre todo me gustaría pensar que no nos desconozcamos y reconozcamos solo el financiamiento, que no estemos tan atadas, sino me parece que sobre todo nuestra experiencia en que es ser creativas, reconocer esa capacidad de gestión y de creatividad que tenemos para poder sortear un poco esto de la mejor forma, en pos de estar mejor en la comunidad, ¿no? Se me ocurre. Claro, he tomado la propuesta de buscar respuesta en redes. Bueno, lo que me queda ahí pendiente sería para las 6 o 7 personas que faltan, buscar financiamiento por otro lado. Ya el proyecto está. Así que gracias, ¿no? Claro, por ahí eso, como resaltar, ya hay un inicio, ya hay algo, ya tenemos algo escrito, ya tenemos la experiencia. Bueno, seguimos caminando, ¿no? Sí, yo diría que ya que tienen algo de plata, negocien. Me pareció muy importante una cosa que dijo la Guada: seamos creativas. Yo le agregaría, seamos negociadoras, busquemos negocios que tengan mejores precios que los que ustedes le presentaron al proyecto, traten de conseguir 8 en lugar de 6
y cómprenlo rápido antes que sigan aumentando. Sean prácticas. Y después, en paralelo, hagan esto que es esencial, negociar entre ustedes. Nosotros llegamos a tomar unas decisiones de una forma media insólita, pero salió mejor de lo que pensábamos, que era que había varias interesadas para participar de una beca y terminamos, porque todas tenían el mismo derecho, el mismo interés, la misma méritos o la palabra que quieran para llevarlo adelante. Bueno, terminamos votando en medio, no nos quedó otra, pero todos lo sentimos justo y transparente. Y votamos, sacamos de una panera papelitos y la que salió, salió. Bueno, eso es medio arbitrario. Otra cosa puede ser conseguir paneles que sirva para 2 casas, si es que están pegadas las casas, pero no sé dónde está viviendo. Bueno, pero ser creativa y negociar entre nosotros, tratando por sobre todo de no fracturar al grupo por esto, sino seguir buscando juntas. Pero sobre todo no se pongan a discutir con la plata en el banco porque después van a comprar 3, no 6, creo, con suerte. Sí, también se me ocurre que hay negociaciones. Suponte, nosotras ahí en el norte de Córdoba estábamos trabajando también un poco con el tema de los paneles solares y boyeros. Y bueno, hubo ahí una cosa del tema de cómo conservar y refrigerar. Era como algo de la refrigeración. Entonces, bueno, una de las casas, bueno, guarda lo que se carnea o lo que se va a vender, bueno, en la heladera de una, o no sé, se pueden hacer miles de negociaciones, digo yo. Entonces, viendo cómo es la particularidad de cada organización, cada territorio que se puede. Y cada grupo. Sí, por supuesto. Bueno, compañeras, espero que no te hayamos complicado la vida con nuestras opiniones, Marcela. Pobre. De 10. Gracias, ¿no? Por el aporte. Mañana a las 5:30 seamos muy puntuales porque vamos a empezar dividiendo en grupos para trabajar, sea un tema que nosotros estamos proponiendo, sea temas, a ver, le voy a mostrar, por ejemplo. Pero me parece que ustedes tienen temas, a ver si lo pueden ver ahí. ¿Qué querés mostrar de vuelta el power? Sí, pero acá lo tengo, creo, a ver. Bueno, no, ya no puedo. Bueno, no importa, pero habíamos elegido algunos temas, por ejemplo, uno, ¿qué actividades se pueden realizar en una comunidad con los jóvenes y las jóvenes, con los y las adolescentes? Otro era con el tema de la basura. Otro era el tema de violencia de género, en adolescentes en particular. Otro de violencia de género de todas las edades. Otra, un proyecto para vender las producciones de las compañeras, sea huerta, sea artesanía, sea lo que sea. Esos son los temas que teníamos para proponer de trabajar como ejemplos mañana, pero también pueden ser temas que ustedes mismas propongan. Entonces nos vamos a reunir, vamos a hacer un resumen de 3 minutos de lo mismo que dijimos y nos vamos a dividir en 3 grupos y vamos a trabajar durante un ratito, media hora más o menos, para ir a un plenario con lo que ustedes pudieron avanzar y entre todas ver cómo abordaron el plan de trabajo a partir del problema y la necesidad
que eligieron trabajar. ¿Les parece? Me parece que igual lo que decís, Lili, habrá que ver mañana con las compañeras que se conecten, bueno, qué estas otras ideas les surgen para poder trabajar particularmente, ¿no? Que puede ser algunas de las que nombró la Lili u otras. Si se nos queda, si de una vez cortando acá el encuentro, se nos ocurre o vamos pensando o se nos ocurren otras ideas. Claro, como Marcela planteó, Exactamente. o Primitiva, o... Perfecto, perfecto. Lo vemos mañana. Seamos puntuales, así aprovechamos bien el tiempo. ¿Les Bien. parece? Nos vemos mañana entonces. 5:30, horario Argentina. Argentina y 4:30, horario Bolivia y Paraguay. perfecto. Adiós, compañeras, nos vemos. Chao, Nos chao vemos. Nati, que no te veo visto. Chao Tochi. Genial, ya chicas. Chao. Chao a todas.